presidente acaba de cancelar la emergencia nacional que Trump había decretado para desviar fondos y financiar así la construcción del muro fronterizo con México, que por el momento queda en el aire. Ahora, esa construcción ya había comenzado. Sí. Había comenzado. Sí, había comenzado. Bien. Bueno, la segunda cosa que hace el presidente Biden es 100 días de mascarillas. Biden ha firmado una orden urgiendo a los estadounidenses a que usen la mascarilla, que solo es obligatoria en algunos estados durante los primeros 100 días de su presidencia para hacer frente a la pandemia. La orden obliga a su uso en instalaciones federales. Interesante, en esa línea de la mascarilla, Stanford University acaba de publicar un estudio donde en esta primera pasada semana el contagio de coronavirus en los Estados Unidos bajó un 11%. Sin hacer absolutamente nada, ya bajó un 11% de acuerdo a un estudio de Stanford University. Nuestra colega Angie González lo publicó en su red, en su muro, esa noticia. Interesante, qué bueno. Sí, qué bueno. Totalmente. Se espera que entonces continúe bajando, ¿verdad? Como se había dicho desde un inicio, que estas cosas caerían en su normalidad. Esta es la tercera, regreso al Acuerdo de París. Biden ha aprobado el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, un proceso que tardará 30 días en hacerse efectivo después de que Trump aprobase la salida en el 2017. Así es. Otra de las decisiones es que suspende la salida de la Organización Mundial de la Salud, obviamente de los Estados Unidos. En la misma línea, el presidente suspendió el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, aprobada por Donald Trump en su administración. Ok. Bueno, la número 5, ampliación de la moratoria de alquileres e hipotecas. Biden ha aprobado una suspensión hasta el 31 de marzo de los desalojos a quienes no puedan pagar su alquiler y de las ejecuciones hipotecarias debido a la crisis económica. Ok. Óyeme, la 6 dice que hay una extensión de la pausa de pago de deudas estudiantiles. Por el mismo motivo, el presidente también ha ampliado hasta el 30 de septiembre la pausa al pago de deuda estudiantil en manos del gobierno federal y de sus intereses. Deben estar muchos de oreja a oreja los estudiantes. Imagínate tú. ¿Sabes los intereses que hay ahí? Que cobran esos, ¿verdad? Esas deudas. Así es. Fin al veto musulmán. Es la número 7, la decisión número 7 que él toma. Biden ha anulado el veto que impuso Trump a los viajeros de 11 países de mayoría musulmana: Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y el Yemen, conocidos popularmente como el veto de los musulmanes. Bueno, además de la cancelación del oleoducto Kingston XL, el presidente ha cancelado el proyecto de oleoducto convertido en un símbolo de la lucha contra la crisis climática y ha ordenado revisar más de un centenar de decisiones medioambientales de Trump. Más de un centenar. Interesante también. Óyeme, y hay un espaldarazo a la 9 a los que se le conocen como los soñadores, ¿verdad? Otra de las órdenes firmadas por Biden salvaguarda el programa DACA, que protege de la deportación a unos 650,000 indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos, como bien dije, los soñadores. Así es, conocidos como los Dreamers. Soñadores Dreamers. Así. También la número 10, él decide un alivio a los liberianos. Biden ha extendido hasta el 30 de junio del 2022 la suspensión de las deportaciones y los permisos laborales para cerca de 4,000 liberianos en los Estados Unidos bajo un programa especial para refugiados de ese país. Ok. Además, la detención de indocumentados. El nuevo presidente de Estados Unidos ordenó la revisión de las prioridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, ICE, a la hora de arrestar a inmigrantes indocumentados que Trump había instruido ampliar. La número 12, siguen los indocumentados por acá. Beneficios, sumar a los indocumentados al censo. Además, Biden ordenó
volver a contar a los inmigrantes indocumentados en el censo de la población que se lleva a cabo cada 10 años y que sirve para asignar fondos y representación política. Su orden ejecutiva número 13 es que el presidente ha creado la figura de coordinador contra el COVID-19 para la que ha nombrado a Jeff Zients, que supervisará el suministro, distribución y administración de vacunas, así como la producción de equipos y las pruebas de coronavirus. El fin de la comisión 1776. Biden puso fin a esta comisión creada por Trump, que este lunes había publicado un informe que, según historiadores, distorsionaba la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Ok. Ajá, ok, all right, sí. La 15. La número 15, la protección laboral a la comunidad LGBTQ+. Yo creo que es totalmente innecesaria, es como estética, es como para sonar bien, porque a mi entender, la comunidad LGBTQ tiene todas las protecciones ya con todas las decisiones que el gobierno federal ha implementado, pero es una orden ejecutiva donde él ordena, ¿verdad? Previene la discriminación en el puesto de trabajo por motivo de orientación sexual o identidad de género en el gobierno federal. En el gobierno federal. Pero yo creo que las disposiciones de antidiscrimen, si me aplican a mí, que soy una empresa privada aparte, aplican al gobierno federal. O sea, no puede haber una separación. Por razón de... A mí no me suena tan nueva esa, por lo menos hasta donde sé. Porque aquí yo no puedo, si alguien aquí se me declara gay, yo no puedo votarlo porque se me declaró gay. O sea, de acuerdo a la ley. La discriminación no ya, puedo. Por razón de sexo ya existe, ¿no? Por eso. O sea que no. Precisamente por eso. O sea, que haga una orden ejecutiva me suena un poquito más esta parte estética de que yo voy a ser firme con la comunidad porque todo gira, ¿verdad? En lo que dijimos ayer, que nombró a una mujer transgénero a un puesto, ¿verdad? En el Departamento de Salud, subsecretaria, sí. Etcétera. A mí me parece algo más estético porque las protecciones la comunidad las tienen en lo absoluto, en todas las disposiciones actuales. Como cualquier ciudadano. Como cualquiera, claro. Sí. O sea, ya dan certificado de nacimiento. Tamoa lo estuvo discutiendo. ¿Desde cuándo aquí va una persona que se siente distinto y le tienes que dar ese día un certificado de nacimiento con el sexo que dice sentirse? Aquí en Puerto Rico se casan, o sea, ¿qué más? Sí. Tenemos profesores universitarios, hombres, pero que van vestidos de mujer porque así se sienten. En Puerto Rico de años hay un profesor universitario que le han hecho reportajes. Eso no le ha impedido en lo absoluto ser profesor de la UPR, claro. Conocido de todos. Pero a mí me parece que estas son las cositas estéticas para decir yo soy más inclusivo y como dijo Nancy Pelosi, vamos a hacer la legislatura más inclusiva de la historia. Esta a mí no me parece que trae nada nuevo, sino seguir enfatizando en el compromiso con la comunidad. Ok, continuamos con la número 16, compromiso ético. ¿De qué trata? Pues tampoco es nueva, léela para que tú veas. El presidente ha aprobado una orden que obligará a los cargos de confianza en el gobierno federal a firmar un compromiso ético prohibiéndoles actuar bajo interés personal. ¿Funcionará eso? Default, es que eso está default en el cargo. Sí, yo sé, igual que... Eso está default. Igual que aquí, ¿no? Se supone. Pues claro, de toda la vida, desde el día 1, en que el gobierno se inventó, se organizó. Si tú tienes un puesto público, no es para hacerte de billete y para beneficiarte personalmente. O sea, estético para dar la impresión de un compromiso ético, pues es que eso no es nuevo. Eso es algo que está default, lo tiene que tener todo el mundo. Pero está ahí, o sea, fue una de las órdenes ejecutivas que firmó, ¿no? Entonces, la 17. Sí. Dice, congelar medidas de última hora de Trump. Biden finalmente ha congelado la implementación de medidas reguladoras aprobadas por Trump en las últimas horas de su gobierno para revisarlas con detenimiento. Ok, ahí está. A mí ¿Qué medidas son esas? ¿No sabes? Más o menos. No tengo. Interesante, ¿verdad? Sí, porque dice, medidas tomadas a últimas horas. Estas últimas previo a la salida, desconozco los detalles de que pudo haber decidido Trump en esa recta final. Tiene que ser algo que los haya puesto, porque imagínate, si van a verla para revisar el detenimiento. Ahora, fíjate que en la 11 dice detención de indocumentados. Fíjate qué interesante.
el nuevo presidente de Estados Unidos ordenó la revisión de las prioridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. La revisión. Las órdenes que puso Trump no las elimina, mandó a revisarlas, ¿ok? A la hora de arrestar inmigrantes indocumentados que Trump había instruido ampliar. Si tú haces una campaña diciendo que las medidas del ex mandatario eran abusivas y obligaba a la gente a estar en jaulas, todos recordamos los múltiples reportajes y la defensa que hizo el Partido Demócrata y todos los políticos principales demócratas de esa decisión que permitió construir una imagen anti-inmigrante a Trump y anti-latina. ¿Por qué tú las mandas a revisar si tú dijiste que eran malas? ¿Por qué tú las mandas a revisar si tu apertura era de que el muro no se podía construir para que Estados Unidos, que es una nación de inmigrantes, siga siendo una nación de inmigrantes? ¿Ves el sesgo de lo que yo le llamo hipocresía política? Porque si tú eres el bonachón, tú no mandas a revisar. Tú dices, se acabó el abuso con los inmigrantes, exactamente. Sí. Pero fíjate lo que es la política. El juego político, el vocabulario. Y cuando los medios hacen el juego, finalmente llegas, pero en un área medular. Esto es un área medular de lo que fue la campaña demócrata. Revísenme las disposiciones de Trump en cuanto a inmigración. Revísenlas. Chico, tú las conoces, tu equipo las conoce. Tú hablaste de eso en la campaña, de lo abusivo que fue para la comunidad latina. No me vengas con el juego de mandarlas a revisar. Y ahora vas a revisar. Y ahora mandas a revisar. Digo, tú sabes, nosotros aquí, como siempre decimos, ni somos ni analistas ni periodistas. Somos ciudadanos comunes y corrientes, pero tenemos, ¿verdad?, 2 neuronas en la cabeza que tú dices, ven acá. Esta fue una de tus banderas, fue una de las banderas de Pelosi, fue una de las banderas de Schumer. Chico, tú sabes. ¿Qué vas a revisar? Para que la gente sepa que el supremacista blanco no solamente está en el lado republicano, el supremacista blanco o el espíritu supremacista blanco está en el lado demócrata también, aunque se declaran públicamente que no. Claro, sí. Pero ahí lo tiene. No fue una orden, trátemelos distintos, no los quiero ver en jaulas. Aceleren el proceso de que puedan entrar. Esto no puede ser, se acaba hoy. Exactamente. Es que la oportunidad la tiene, ¿no? Exactamente. Todo el poder. Ahí, tú sabes, tú dices, caramba. Y denme un break que vamos a revisar. No son tan buenos como parecen. Esa es la verdad. Sí. No son tan misericordiosos como se vendieron que lo eran. Ahí está. En la número 11. Bueno, interesante lo que está sucediendo. Yo escucho constantemente en todos los medios, pues los medios están como contentos, ¿no? Sí, hay celebración en los medios. Hay una celebración tremenda y todos los analistas, ¿cómo se dice? Qué bueno que por fin salimos de Donald Trump. Exacto, esa es la consigna. La nefasta era de Donald Trump. O sea, todos están más o menos en el mismo... Exacto. No le reconocen nada. Absolutamente nada. Yo tengo por aquí, deja ver si lo consigo. Sin ser defensor ni abogado de Donald Trump. Ustedes saben que nosotros aquí, por lo menos Juan Carlos Matos, ni la gente que trabaja conmigo, ni los recursos de 97.7 necesariamente, a no ser que lo digan. Yo he abogado porque cuando gente hace cosas buenas, independientemente que nos caigan mal, nosotros tengamos la capacidad de decir, caramba, fulano me puede caer mal, pero esto que dijo o hizo está extraordinario, porque para mí eso es parte de la inteligencia emocional y de tú ser un buen ciudadano de un país, ¿verdad? Yo no voté por Pierluisi y le he aplaudido ya en el arranque varias de las decisiones que ha tomado, porque a mí me parece que esa debe ser la práctica de cada ciudadano. Y no estar en un bando de odiar al otro porque tú no estás en ese bando y todo lo que haga esa persona o ese grupo de personas para ti es una porquería. Claro. Eso es lo que yo abogo. O sea, parte de la educación de 97.7 va en esa línea, ¿verdad? Deja ver si por aquí alguien publicó una serie de las situaciones que hizo Donald Trump, de las decisiones que tomó. Por ejemplo, puso a raya a Corea del Norte. Tú sabes que el coreano presidente cada rato probaba un cohete y eso era un cohetazo para allá arriba, que algunos estaban cayendo al lado de Japón, aunque no tenían, ¿verdad?, carga nuclear ni nada.
pero era su programa de cohetes intercontinentales y se pasaba como que sacando pecho, yo también puedo, yo tengo. Pues las reuniones que Trump tuvo con él, se acabaron esas pruebas. Y la tensión que había con Corea del Norte, se acabó. Sí. Puso a raya a Irán. Irán en un momento dado, bajo Barack Obama, por poco aborda un buque de guerra de Estados Unidos allí. Y Barack Obama dijo, si ustedes atacan a este sector, esta es la línea roja, nosotros le vamos a meter mano. Los iraníes hicieron, ¿verdad? Lo que hicieron y no hubo consecuencias. Trump los puso bajo cintura, ¿verdad? El acuerdo que había con los iraníes, que estoy seguro que Biden lo va a restaurar, lo quitó. Eliminó a Soleimani, ¿se acuerdan de Soleimani? El militar iraní más peligroso que desestabilizaba toda la región, enemigo número 1 de Israel. Bajo, ¿verdad? Esta noticia que salió. Los presidentes anteriores tuvieron la oportunidad de hacerlo, no tuvieron las agallas de hacerlo. Él ordenó, me lo sacan del medio. No estoy aprobando la muerte desde el punto de vista de la lupa cristiana de nosotros, pero desde el punto de vista militar y político que las naciones juegan. Lo neutralizó. ¿Ok? Bajó los precios de los medicamentos como nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos por orden ejecutiva. ¿A quién le dolió eso? ¿A la farmacéutica? Claro. ¿Quién habla de eso? Que Donald Trump cogió con orden ejecutiva y dijo, no. Hasta aquí los precios. Eso no me hace a mí trompista, eso no me hace a mí un fanático republicano, eso no me hace a mí reconocer eso. Eso es bueno para la gente. Seguro. Que un presidente del color que sea, del partido que sea, haya hecho una orden ejecutiva para que los medicamentos cuesten menos. Eso es tremendo. Sí. Eso es de motivo de celebración para todo el mundo, porque no es que a los republicanos le costaba menos el medicamento y a los demócratas no. Le costaba menos a los dos. A todo el mundo. ¿Me sigues? O sea, si nosotros llegamos a este absurdo de no reconocer nada bueno en alguien que no nos cae bien, que Juan Carlos Matos pudiera hacer con los comentarios que hace uno de esos. Decir, caramba, puede estar en contra mía a nivel personal, pero Nueva Vida hace un montón de cosas buenas. Edifica a mucha gente. Evangeliza de una manera totalmente distinta. ¿Me sigues? O sea, sí. Es el mismo ejercicio. Yo no tengo problemas que te pueda caer mal o que tú me puedas criticar a mí en el aspecto personal. Pero no metas al zafacón a la emisora completa porque aquí hay unos recursos extraordinarios que te bendicen. Es el mismo ejercicio, pero en la política. ¿Verdad? Bajó los precios de los medicamentos. Los medios propios enemigos tuvieron que reconocer que Estados Unidos tuvo el desempleo más bajo en los últimos 40 años. ¿Verdad? Que todos escuchamos eso. Y si sigo mencionando, mira, fue el presidente pro vida, fue el único presidente que fue a una marcha pro vida en la historia de los Estados Unidos. Un acontecimiento. Ningún presidente republicano, ni los Bush, ninguno de los dos, fueron a una marcha pro vida en Washington. Este malote fue el único que fue a defender la vida y fue cónsono. Le quitó los fondos a Planned Parenthood, que financiaban las clínicas de aborto en Estados Unidos y en el mundo, porque Planned Parenthood es una organización de impacto mundial. Wow. ¿Ok? Es el presidente que más ha fomentado la libertad religiosa. Puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, decisión que había sido tomada por un congreso 20 y pico de años antes y que ningún presidente se había atrevido a ejecutar, de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Él fue el que lo hizo. Por ahí la lista es interminable, nos quedamos aquí, ya son las 25. Mencionaste lo de puso a raya a Irán, a Corea del Norte y todo eso sin guerra. Sin guerras. O sea, se le atribuye, ¿no?, ser el presidente que logra culminar un cuatrenio sin una guerra. Correcto. En muchos años. Exactamente, sin empezar una guerra nueva. Pero es el malo. Volvemos a lo mismo. En un montón de cosas, antipático, arrogante está bien, pedante está bien. Peleón. Peleón, se impone, narcisista, todo lo que tú quieras decir. Ok. Ponte eso a un ladito y mira las decisiones a otro. Porque ahora yo tengo a un ancianito buena gente, amable, que los medios lo ponen tremendo, pero muchas de las decisiones que ya empezó a tomar están en mi contra. Como por ejemplo, afirmar y decir que un niño de 8 años que se sienta de otro sexo, el Estado, el país, tiene que facilitarle su cambio, su transformación de 8 años. Wow.
Pues entonces, ¿para qué yo quiero a un anciano buena gente? Que tengo el mayor respeto para él como anciano, como persona adulta, como figura. Pero son las decisiones. Vamos a ver cómo se comporta en términos de las decisiones de libertad religiosa, hasta dónde nos restringen. Vamos a darle break. Pero hago este comentario para desarrollar un pensamiento crítico en la gente de que no reacciones emocionalmente con alguien. Aquilata lo bueno y lo malo de esa persona, pero no la deseches por completo porque algunas cosas no te gustan. That's it. Esa es la consigna de este servidor en esta mañana, y como medio de comunicación lo que pretendo fomentar en los oyentes es eso. Juan Carlos, mira, para crear nueva vida se fue el criterio Fernán Moraima. Yo no estoy de acuerdo con todas las líneas de doctrinas de las iglesias. No estoy de acuerdo con todas. A nivel teológico, con lo que yo leo en la Biblia y he aprendido, yo no estoy de acuerdo con todas. Pero tengo que reconocer que todas aportan a la vida de este país. Así que, ¿qué importa que Juan Carlos Matos piense que este detalle teológico de esta iglesia, para hacerlo un issue aquí y todos los días estar atacando a una iglesia nueva? Me sigue, o sea, lo que yo le digo a ustedes que hagan, yo lo practico para haber creado esta emisora con el equipo de trabajo que Dios me permitió tenerla. Pero es exactamente lo mismo. Pero hay que quitarse la capa política, ¿no? Y eso no es muy fácil para mucha gente. Exacto. Ahí es que está la diferencia. Exactamente. Yo creo que aquí la clave es permitir que el tiempo pase, ver, ¿verdad? Y si modifica en el camino ciertas cosas, esperemos en Dios que sí. Y no se pierde la esperanza, no se pierde la fe. Yo lo dudo porque no. Ha sido, ¿verdad?, tan enfático él y su partido, sí, pero bueno. Sí. Pero, hay que darle break, acaba de empezar. Exactamente, esto, como bien dice, uno respeta las opiniones de los demás y aquí lo importante es que todo surja en paz, eso es lo que queremos. Y que no mueran niños benditos, inocentes, que muchas veces se perfila que por ahí, ¿verdad? Hay una medida corriendo desde el día 1, es más, desde antes de ser presidente. Pero nada, oramos para que todo fluya lo mejor posible. Bueno, y hablando de niños, de hecho, vamos a estar hablando en breve acerca de adolescentes que están enfrentando una situación de salud emocional que los lleva hasta la hospitalización, y muchas familias están sufriendo esa realidad hoy, aquí en Puerto Rico. Hablamos de eso. Así es. Las 6:30. Buenos días, arriba.